Bien, hermanos, voy a estar predicando sobre los salmos y vamos a comenzar con el Salmo 1, por supuesto, ¿verdad? Vamos a comenzar, pero sobre todo los salmos los salmos mesiánicos, donde vemos a Jesucristo reflejado. Yo creo que en todos los salmos podemos ver a Cristo, pero hay unos especialmente, ¿verdad?, que hablan como el Salmo 2 y otros, ¿verdad?, que muchos otros que hablan más claramente del Señor Jesús. Salmo 1, muy conocido. Creo que no hay cristiano que no haya leído este salmo, porque es el primer salmo de la Biblia, ¿verdad? David, no sé si saben, este salmo no es de David, es un salmo desconocido, no sabemos, no dice, ¿verdad?, el origen de este salmo, pero sabemos que David escribió 73 salmos. De los 150 salmos, David escribió 73, que es casi la mitad de los salmos. Otros han sido por otros personajes, ¿verdad? Pero este salmo no dice quién lo escribió, ¿verdad? Pero es un salmo importantísimo, ¿verdad?, para nuestras vidas. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Importante, ¿verdad? Importante salmo. Este primer salmo es considerado como una introducción a toda la colección de salmos. Es como la introducción al libro de los salmos de todos. Y presenta dos temas centrales que vuelven a aparecer en casi todos los salmos, que son el hombre justo, ¿verdad?, el hombre justo, y su contraste con el hombre malo, con el hombre impío. Y en segundo lugar, la importancia de la ley de Dios, la importancia de la palabra de Dios. Solo hay dos caminos en la vida, hermanos: o reverenciamos a Dios, o usted está consagrado y entregado a Dios y le ama por ser su Dios, o por el contrario, vivimos una vida sin tomarlo en cuenta, ignorando sus mandamientos. Solo hay dos caminos, solo hay, decía un libro ahí, solo hay dos religiones: o el que ama a Dios, o el que no lo ama, no lo toma en cuenta en su vida. El salmo comienza con una bienaventuranza. Bienaventurado el varón, dice. Dios desea que los hombres sean felices. La palabra bienaventurado es un término en hebreo que se traduce como es una expresión: qué feliz, qué dichoso, diríamos los ticos, ¿verdad? Cuando algo pasa y nos pasa que es bueno, ¿verdad?, o a alguien le pasa algo que es bueno, decimos: qué dichoso, ¿verdad? Qué dichoso, ganó el examen,
Qué dichoso entró a la universidad, qué dichoso se sacó la lotería, no sé, ¿verdad? Sí, eso es dichoso, pero qué dichoso, dice uno. Es esa expresión lo que dice este salmo. Bienaventurado, bienaventurado, feliz es el varón, ¿verdad?, que no anduvo en consejo de malos. Ustedes saben, hermanos, que todos buscamos ser felices. ¿A cuántos les gusta estar feliz en su vida? ¿Verdad? Qué dichosos, que está muy feliz, ¿verdad? Todos queremos, todo el mundo busca la felicidad. Pero, ¿es posible llegar a ser felices, hermanos? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Es posible que nosotros o que un hombre pueda ser feliz en este mundo? La respuesta es, o va a depender de lo que entendemos por ser felices, del concepto que tengamos de la felicidad. Para muchos la felicidad tiene que ver con no tener problemas, no tener sufrimientos, ¿verdad? Tener buena salud. Para muchos la felicidad es eso, ¿verdad? Estar sin problemas, sin sufrimientos en la vida. Y además tener todo lo que deseamos, o la mayoría de las cosas que deseamos. Entonces, una persona que está sin sufrimientos en su vida y tiene todo, materialmente hablando, de ahí, así el mundo dice, esa persona sí es feliz, ¿verdad? Una persona tiene que ser feliz porque lo tiene todo y no tiene problemas en la vida, y tiene que ser una persona feliz. Ese es el concepto que tiene el mundo de la felicidad, ¿verdad? Y hasta nosotros los cristianos, de ahí, ¿quién no le gusta tener todo? ¿Y quién no le gusta no tener ningún problema en la vida? ¿Verdad? Pero la realidad es que en un mundo caído y afectado por el pecado, en un mundo con tanto dolor como es el nuestro, es difícil, hermanos, pensar llegar a ese estado de felicidad, ¿verdad? Un estado tremendo, usted es feliz, ¿verdad? Es muy difícil llegar a ese estado. Y vemos que personas que tienen ese tipo de abundancia, digamos, tienen dinero, tienen seguridad, no por eso esas personas llegan a ser felices. Si usted ve actores de cine, actrices de cine, consumidos en drogas, consumidos en otros vicios, ve millonarios suicidándose, ¿verdad? Suicidándose. Y ve gente con mucho dinero que no es realmente feliz. Más bien parecen seguir sintiendo una profunda sensación de insatisfacción en la vida. Robert, ¿sabe qué sería para mí la felicidad? Sí, hermano. No, que la felicidad es que no le debo nada a nadie. Ok, ahora hablamos de eso, mi hermano. Me gustaría ser feliz con el carro que tiene de carro. Bueno, vemos que personas que tienen todo tipo de abundancia y seguridad se suicidan, no están insatisfechas, ¿verdad? Y esas personas muchas veces tienen que buscar o tienen que llenar ese vacío que tienen, que no lo llena el dinero ni otras cosas. Tienen que buscar cosas, como dije, drogas, sexo, aventuras y otras cosas más que más bien ponen en peligro sus vidas, ¿verdad? Entonces es muy difícil para las personas llegar a ese estado de felicidad. Pero el contraste es la felicidad o bienaventuranza de la que el Salmo nos está hablando hoy. ¡Qué dichoso! ¡Qué dichoso!
Esta bienaventuranza o esta felicidad no tiene que ver nada con las posesiones que tengamos o las circunstancias que estemos viviendo, las circunstancias temporales, sino más bien que se basa, hermanos, en tener una relación, una correcta relación con Dios. Esa es la verdadera felicidad que habla el salmista. Tener una correcta relación con Dios y vivir. Cuando usted vive de acuerdo con sus mandamientos y tiene una correcta relación con Dios, le aseguro, y la Biblia también, que usted va a ser una persona realmente feliz. Realmente feliz. Vean lo que dice, por ejemplo, el Salmo, otro salmista al respecto de la felicidad. En el Salmo 4, 7 al 8 leemos: Tú diste alegría, Señor, a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Imagínense, él se sentía más feliz, el Señor le había dado esa felicidad a él, más que los que tenían todo. Los que abundaba el mosto y lo que abundaba el grano. Y sigue diciendo el salmista: en paz me acostaré, y ese salmo lo conocemos todos, ¿verdad? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué lindo ese estado. ¿Le gustaría tener ese estado, hermana? Qué lindo. Y no depende de mosto o grano, no depende de no depende del carro de Ricardo, ¿verdad? Depende de una correcta relación con su Señor. Cuando usted está feliz con Él y guarda sus mandamientos, ama sus mandamientos. Otro salmista dice en el Salmo 32:1, lo conocemos todos: bienaventurado, dice, qué dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es feliz el hombre que se siente perdonado de todas sus maldades, todos sus pecados. Qué dichosa esa persona. Qué felicidad tiene, dice el salmista. Es que nosotros a veces leemos la Biblia, leemos estos salmos y no nos ponemos ahora vamos a hablar de la meditación, ¿verdad? De la palabra. No meditamos en lo que estamos leyendo. Qué dichoso, hermano, es usted de estar aquí en este lugar, adorando al Señor. Y a veces sentimos que venir al culto es aburrido o qué sé yo, ¿verdad? O es una obligación ahí. En Mateo 5:3 el Señor dijo estas palabras: bienaventurados los pobres en espíritu. Qué dichosos son los pobres en espíritu, los que sienten esa necesidad de Dios, los que se sienten en bancarrota y anhelan bienaventurados esas personas. Entonces, hermanos, dado que esta felicidad no depende de las posesiones que tengamos o las circunstancias por las que estamos pasando, ¿verdad? No depende de eso. De usted puede decir en este momento: uy, tengo muchas deudas, o no me alcanza la plata. Pero usted puede seguir siendo feliz, porque no depende de eso su felicidad. No está basado en eso. Más bien depende, como dije, de una correcta relación con su Dios. Esta felicidad que habla la Escritura está al alcance suyo, hermanos, y mío. Está al alcance de todos nosotros los creyentes. Todos los creyentes podemos ser dichosos. Usted me puede decir: no, bueno, Roberto, usted sí es dichoso. Fulano, usted sí es una persona dichosa, porque tiene a Cristo en su corazón, tiene al Señor en su corazón. No sé cuánto nos sentimos felices de tener a Cristo en nuestro corazón.
o las circunstancias del mundo son las que nos están influyendo, o lo que no tenemos. Por otra parte, el salmista inspirado quiere ayudarnos a corregir la visión equivocada de ese hombre que piensa que la verdadera felicidad viene por lo que dije, vivir satisfaciendo todos sus apetitos, todos sus gustos, al margen de la ley de Dios. Ustedes han visto los muchachos, las personas que viven sin tomar en cuenta a Dios, ¿verdad? Ellos viven, entre comillas, satisfaciendo todos sus apetitos. Toman licor, se fuman un cigarro de marihuana, se acuestan con cualquier persona, hacen lo que quieren, ¿verdad? Y no toman en cuenta a Dios en su vida. Y pareciera que esas personas, a los jóvenes especialmente, les llama la atención ese tipo de personas, ¿verdad? Que andan libres. ¡Qué dichoso! No, eso no es dichoso, hermano. Eso no es dichoso, ya lo vamos a ver por qué. Bueno, perdón, me faltó decirles que yo solamente voy a ver los primeros 3 versículos de este salmo y voy a dejar vamos a ver ahora las personas que son felices realmente, y vamos a dejar los malos para otro sermón. Estas personas que viven al margen de la ley de Dios, supuestamente libres, ¿verdad?, para hacer lo que les da la gana, y tienen una chica por aquí, una muchacha por allá, o viceversa, unas muchachas que tienen varios novios ahí, ¿verdad? Y juegan con todos, y entonces supuestamente esas personas son libres y son felices. Pero esta es una terrible equivocación, joven que me escucha en esta mañana. Porque el mundo, eso es lo que nos lo quiere convencer a usted de que esa es la verdadera felicidad, ser libre para hacer lo que usted quiera, para satisfacer sus apetitos carnales, como usted le da la gana. Y usted ve la televisión, ve la radio, ve el cine, ve las revistas, ve los internet, sus celulares. Todos estos aparatos nos aseguran, nos dicen que las posesiones y la permisividad o la libertad, ¿verdad?, es el camino para alcanzar una vida llena o una vida plena de gozo. Y te lo están remarcando todos los días, en su celular, en la televisión, en todos lados, las revistas, los periódicos. Usted, para que sea feliz, tiene que ser libre, tiene que no tener esas ataduras de la religión y esas cosas, porque eso no es lo que lo hace feliz, ¿verdad? Pero desde la perspectiva de la Biblia, esto, hermanos, jóvenes hermanos que me escuchan y todos, ¿verdad?, es una ilusión falsa y peligrosa, peligrosísima es esa postura. Veamos las características del hombre justo. ¿Qué es un hombre justo? En el versículo 1 describe el carácter de este varón por medio de tres frases o 3 palabras que parecieran negativas. Dice que el hombre justo no anduvo, no estuvo y no se ha sentado. Son 3 características del hombre justo: no anduvo, no estuvo y no se ha sentado. En un mundo, hermanos, donde prevalece la maldad, cualquier creyente que quiera ser justo debe decir no a mucho de lo que el mundo dice sí. Si el mundo dice sí, dígale que no de una vez, porque mucho de lo que habla el mundo está equivocado. Esta es la necesaria parte negativa de la santidad. No haga esto, ¿verdad? La santidad, no haga esto, no haga el otro.
Es como la parte negativa de la santidad. Pero como vamos a ver, hermanos, el verdadero justo no es simplemente aquel que no hace ciertas cosas malas, sino más bien se caracteriza el hombre justo por una actitud positiva que le lleva a amar a Dios y cumplir sus mandamientos. ¿Qué significa no andar en el consejo de malos? El que no anda, dichoso, qué dichoso esa persona que no anda en el consejo de los malos, que no anduvo en el consejo de los malos. Usted, joven, usted de verdad, hermano, hermana, si usted está trabajando, usted va a tener un montón de influencias en la vida, ¿verdad? Usted en el colegio va a tener amigos, amigas, usted en el trabajo va a tener compañeros, compañeras, y todos van a ser un tipo de influencia para usted, en la universidad, en el colegio, ¿verdad? ¿Qué significa no andar en consejo de malos? Bueno, esto implica que debemos elegir bien nuestros amigos. Jóvenes, ¿me escuchan? Niños que van para grandes, debemos elegir bien quiénes van a ser nuestros amigos y nuestras amigas. Porque los malos aquí son aquellos que viven de espaldas a Dios, no necesariamente andan matando, robando, no. Son los que viven de espaldas a Dios, los que no le dan, no escuchan a Dios. Esos son los malos que habla el salmista. Esos andan haciendo lo que les apetece, como dije, lo que les da la gana. Supuestamente son libres, sin someterse a ninguna norma de Dios, simplemente llevados por sus propios deseos. Hoy tengo ganas de esto y lo voy a hacer. Puros deseos, sin considerar qué dice Dios de lo que voy a hacer. El andar con los malos es más peligroso, jóvenes que me escuchan, de lo que pensamos, porque siempre nos van a querer influir. Nuestros amigos que andan dándole la espalda a Dios nos van a querer influir con sus consejos y su forma de pensar y su forma de vivir para alejarnos de Dios, ¿verdad? Ellos no tienen en cuenta a Dios, pero también los adultos tienen compañeros, compañeras de trabajo, ¿verdad? Ellos no toman en cuenta a Dios. Pero el hombre justo, dice, no vive en base a lo que el hombre del mundo piensa. Usted lo mide, ¿verdad? Esta persona, este compañero o esta compañera es cristiano. ¿Cómo se está comportando? ¿Qué me está diciendo? ¿Cuáles son sus consejos que me está dando? Porque los van a dar directa o indirectamente. Entonces, ellos solo piensan en las cosas del mundo, pero el hombre justo piensa por la ley de Dios, de Jehová. Esto nos debe recordar, hermanos, que la mente, nuestra mente aquí, lo que pensamos es el primer bastión. Un bastión es como una estructura que protege algo, ¿verdad? El primer bastión que debemos defender es nuestra mente, porque en la mente está la llave que permite al enemigo, que va a permitir al enemigo conquistar el resto de nuestra personalidad. Lo que usted piensa es lo que usted es, ¿verdad? Ahí es la primera entrada. ¿Y dónde es que lanza los dardos el enemigo? Los dardos de Satanás, que dice Pablo, ¿verdad? Vienen aquí. Y las ideas, el mundo de las ideas y la filosofía y toda esa cuestión, ¿verdad? Son lo que, si usted le abre puertas a eso, eso es lo que va a hacer usted. Yo estuve, antes de ser cristiano,
tenía una filosofía que yo decía, bueno, es más o menos lo que Pablo dice: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esa era mi filosofía. Hagamos todo lo que queramos ahora porque mañana usted no sabe qué va a pasar. Entonces mejor disfrute ahora la vida, ¿verdad? Y ese tipo de pensamiento que me metieron a mí en la época de los hippies, ¿verdad? Comamos y bebamos porque mañana viviremos. Eso se me metió aquí y conquistó mi personalidad, ¿verdad? Hasta que conocí al Señor. Y esa era mi filosofía. Yo decía, no, aquí hay que disfrutar esta vida nada más porque es corta y hay que disfrutar todo, ¿verdad? Y no pensaba en otras cosas más importantes que eso, solamente satisfacer mis apetitos. Terrible equivocación, hermanos. Muchos años perdidos. Y joven que me escucha aquí, chico que me escucha, dichosos ustedes que se están criando escuchando la voz de Dios. Abran sus oídos a la voz de Dios. Guíense siempre por el consejo de Dios y no el consejo de este mundo. La mente, tienes que cuidar tu mente, lo que usted está viendo, lo que está escuchando, lo que están diciendo. Y usted tiene amigos y amigas que le han dado la espalda a Dios o viven sin Dios, ¿verdad? Y esos son sus consejeros. Esos son sus consejeros. Entonces dice el salmista: bienaventurado, dichoso el hombre que no anduvo en consejo de malos. El segundo lugar dice que no estuvo en camino de pecadores, ¿verdad? Vean cómo va. Primero, va como gradual, ¿verdad? Primero, andar en el consejo, esto está escuchando. Después, andar en camino de puesto que el justo no escucha el justo no escucha los consejos del impío, tampoco va a caminar con ellos. Usted no se va a hacer amigo de ellos. Ellos no van a ser sus amigos preferidos. No deben ser sus amigos preferidos. Es interesante que aquí los impíos son llamados pecadores. La idea de la palabra original de pecador tiene que ver con errar al blanco. Es una persona, un pecador es el que falla, cuando tira el dardo falla o dispara, falla al blanco, erra al blanco. Y en este contexto, hermanos, el pecador es alguien que ha equivocado la verdadera meta de la existencia. Ese es un pecador, el que ha errado al blanco. El blanco está aquí y ellos andan por otro lado. Y ellos viven su existencia, ¿verdad? Sin una meta. Porque en vez de tener como su objetivo principal vivir de acuerdo a los propósitos de su Creador, vive para sí mismo y vive para sus propios, para satisfacer solamente sus deseos. Y al final lo que encuentra esa persona que vive así, solo para sí mismo y para satisfacer sus deseos, totalmente egoísta, lo que encuentra es la esclavitud moral, la degradación y por último la muerte espiritual, la muerte de su alma. Y es por esto, hermanos, que el justo no quiere andar en la compañía de pecadores, ¿verdad? Como dice el salmista, el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en el camino de pecadores. Un joven cristiano, repito, tiene que cuidar sus amistades. Yo recuerdo que mis padres me decían, eso es un cuento viejo, ¿verdad? Mis padres me decían: Roberto, no te juntes con esa persona porque esa persona anda mal.
Y entre más me decían que no anduviera con esa persona, más lo hacía. Más me gustaba esa amistad, ¿verdad? Mala amistad, que me estaba dando malos consejos, pero me gustaba andar con él o con ella, ¿verdad? Somos así de rebeldes. Somos así. Y el otro paso que da, ni en silla de escarnos. El justo dice que no anda en consejo de malos, no acepta su consejo, no camina, no es amigo de esas personas. Y tampoco ahora dices, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué significa esto? Bueno, veamos otra vez la progresión. Comienza con escuchar el consejo de los malos. Comienza con aceptar sus ideas. Luego se junta para compartir, copiando el estilo de vida de esa persona sin Dios. Y finalmente pierde todo temor y respeto y termina por burlarse también de los principios de Dios. Porque eso es lo que hacen los muchachos, las muchachas sin el Señor. Se burlan de los consejos de Dios, se burlan de Dios. Y si el joven cristiano sigue eso, va en esa progresión, ¿verdad? Al final él también se va a burlar del consejo de Dios. Y termina siguiendo a esas personas. Los escarnecedores son aquellos que tienen una conducta, más bien, tienen una conciencia endurecida por el pecado. Ese es un escarnecedor, ¿verdad? Tiene una conciencia endurecida por el pecado y a sus malas acciones ellos ayudan burlas contra todo aquel que no piensa o no vive para sí. Esos son los que hacen bullying en los colegios, ¿verdad? Porque ellos se burlan. Primero, no les gustan las personas que no piensan o que no viven como ellos. Y luego añaden burlas, se burlan de aquellos que no piensan o viven como ellos. No les gustan las personas diferentes a ellos y se burlan de ellos. Estos son los burladores a los que se refiere el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Recuerdan ese pasaje? Se están burlando de la venida. Usted les dice: Cristo viene. Eso es un cuento. Eso estoy leyéndolo desde hace tiempo. Y se burlan de eso, ¿verdad? Se burlan de Dios. Pero dice el otro, sino el justo dice que se aleja de todo eso. Y dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Qué bonito, hermanos, qué bonito. Versículo 2. En la ley, ese muchacho o ese joven o esa persona justa, dice que no recibe el consejo de malos, no anda con ellos, no les da pelota, ¿eh? Como decimos. Y más bien dice: en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué le parecen esas palabras, verdad? Qué delicioso es cuando usted va a comer algo. Qué delicia comer esto o tomar esto, ¿verdad? Dice que la persona, que el joven que es justo, le gusta la ley de Dios, está su delicia. Y en su ley dice que piensa, medita de día y noche. Digamos, esos versículos que nos aprendemos de memoria, hermanos, sigamos haciéndolo. Yo los que veo más flojitos, sinceramente, es a los adultos. Con vergüenza lo digo, ¿eh? ¿Por qué no nos gusta aprendernos la palabra de Dios? Y no me diga que es que usted es malo para memorizar. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Si usted se lo propone, usted puede memorizar la palabra de Dios.
y la palabra de Dios pasa a ser su delicia porque usted está memorizando. Ahora vamos a ver lo que es la meditación. Dice, en su ley medita de día y de noche. Entonces, frente al consejo de los malos hermanos, el hombre o la mujer piadosa escucha, ama y se somete a la ley de Dios. Eso es, ama, escucha y se somete. Antes dije que la batalla empieza en el terreno de las ideas y pensamientos, y que cuando se logra conquistar la mente, toda la vida queda moldeada de acuerdo con lo que usted, de acuerdo con sus pensamientos. Usted es lo que usted piensa. Así de sencillo. Entonces, hermanos, lo importante de elegir bien el tipo de amigos e influencias debe ser algo muy importante. Debe ser algo muy importante. Yo he visto personas cristianas que me han dicho que se gozan más o se llevan mejor con una persona no cristiana que con un cristiano. Eso no puede ser, hermanos. No debe ser. Sí puede ser, pero no debe ser. Es importante elegir bien el tipo de amigos o amigas y la influencia que van a tener en usted. Ahora, ¿cómo podría el salmista deleitarse en la ley de Dios si el apóstol, pareciera que hay una contradicción? Si el apóstol Pablo decía que todos los que están bajo la ley están bajo maldición, ¿verdad? Pareciera, ¿cómo me voy a gozar en la ley de Dios si Pablo dice que los que estamos bajo la ley somos malditos? Eso lo dice en Gálatas 3:10. Y esta pregunta es importante, hermanos, porque nos lleva a pensar en dos usos diferentes que se puede hacer de la ley de Dios. Uno malo y otro bueno. En primer lugar, es cierto que Pablo hablaba de la maldición de la ley. Pablo hablaba de eso en Gálatas 3. Pero notemos que el contexto de esos versículos se refería a personas que intentaban conseguir su salvación por medio del cumplimiento de la ley. Pero como no hay nadie que consiga cumplir perfectamente todos los mandamientos de la ley, todos quedamos, dice Pablo, bajo la condenación de Dios, porque nadie puede cumplir la ley de Dios a la perfección. Entonces, desde ese punto de vista, hermanos, la ley no puede producir gozo sino tristeza. Yo leo aquí, ¿verdad?, que tengo que hacer esto y lo otro, y no lo estoy haciendo, no lo puedo hacer, o me cuesta, ¿verdad? Entonces, para mí la ley no me va a producir gozo, sino me va a producir tristeza y frustración, porque no puedo cumplir la ley a cabalidad, la ley de Dios. Y eso lo encontramos, y Pablo habla mucho de eso, y nosotros los reformados creemos eso. Pero también encontramos que con frecuencia los autores de la Biblia se referían al deleite de lo que les producía la ley de Dios, ¿verdad? Hay otros que dicen, la ley de Dios, ¿verdad? Todo el Salmo 119, cuando ustedes leen ese Salmo, deja constancia del amor del salmista por los mandamientos de Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo, ¿verdad? Ellos, leas el Salmo 119 y verá el amor que le tiene el salmista a la ley de Dios. El apóstol Pablo en Romanos 7:22 confesaba que él también se deleitaba en la ley de Dios. Pablo se deleitaba en la ley de Dios. Ellos podían pensar así porque veían en la ley de Dios el medio por el cual ellos podían conocer a su Señor, podían conocer a Dios y vivir de acuerdo a lo que Dios le agrada. A través de esto, ¿verdad? Ellos sabían que podían conocer cada día más a Dios y vivir bajo su abrigo. Por supuesto,
esto implicaba primero, ¿verdad?, que habían sido justificados por la gracia de Dios. Primeramente justificados por la gracia de Dios y no por sus propios méritos, porque como hemos visto, la ley solo puede producir maldición. Entonces necesitamos ser justificados primero, cambiados, reformados, renovados en nuestro corazón para que la ley de Dios sea nuestra delicia. Notemos también que el salmista no solo se deleitaba en la ley de Dios leyéndola, y aquí esto es muy importante lo que voy a decir, sino que también no solo la leía, sino que encontraba gozo en meditar en ella. La meditación, porque muchas veces leemos y usted se, ya me leí toda la Biblia, voy a empezar de nuevo, y empieza de nuevo, pero ¿cuánto usted está meditando en esa palabra, en lo que está leyendo? ¿Cuánto? ¿Verdad? Si no medita, no le queda nada. Le entra por aquí, sale y no pasa nada. ¿Cuántas veces usted ha leído la Biblia? 3 veces o 4 veces. ¿Y qué? ¿Verdad? La meditación es muy importante, hermanos. Por eso este muchacho, esta persona, digo yo muchacho, no sé por qué me llama la atención este Salmo 1, que es como para muchachos, pero es para todos, ¿verdad? Pero no sé, es como... entonces, ellos meditaban. Este muchacho meditaba, lo hacía. No solo leía la ley de Dios, sino que meditaba en ella. Y esto es muy importante, hermanos, porque la palabra de Dios no nos ha sido dada solo para satisfacer nuestro intelecto, ¿cuánto sé de la palabra de Dios? Sino para que vivamos. La palabra de Dios fue dada para que vivamos de acuerdo con sus instrucciones. Por eso es que se hace tan necesaria la meditación en la palabra de Dios. Alguien dijo una frase muy interesante, que la meditación es para el alma lo que la digestión es para el cuerpo. Interesante esa frase. Él decía, la meditación es para el alma lo que la digestión es para su cuerpo. Es necesaria a fin de poder hacer nuestra la palabra. Cuando usted come, ¿verdad? Se come un alimento, hace la digestión y el cuerpo ahí, esa comida se hace parte de usted, ¿verdad? Le alimenta, le da salud de esos alimentos, ¿verdad? Son buenos alimentos. Le da salud, se hace parte de su cuerpo. Bueno, cuando usted medita la palabra de Dios, hermanos, es eso, ¿verdad? Es que esa palabra se haga parte de su vida. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de Dios. Yo voy a oír eso, voy a meditar en eso, voy a pensar quiénes son mis amigos y mis amigas. Voy a pensar quién me está dando consejos a mí, ¿verdad? Eso es meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? Que se haga parte suya, llegue a ser parte de usted. El salmista medita en la palabra de Dios, dice, de día y de noche. Qué manera, ¿verdad? Qué manera, día y noche. O sea, él está como usted ha visto las vaquitas, ¿verdad? Que se comen, ¿verdad? Y después pasan rumiando. Y ya descansan un ratito, después vuelven a devolver lo que comieron y rumian, ¿verdad? Así, este muchacho hacía esto. En la palabra de Dios dice, meditaba de día y de noche. Esto le llenaba su mente, le llenaba su vida, ¿verdad? Y por eso él meditaba y era un placer para él, era un gozo, un deleite meditar en la palabra de Dios.
De esta forma él se grababa en su mente y corazón la palabra de Dios con el fin de experimentar la dirección de la palabra de Dios y su poder, que la palabra de Dios es poderosa para cambiar mentalidades y para cambiar vidas, ustedes lo saben, es la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fíjense que no se trataba entonces de una meditación ocasional en la palabra. Si usted casi no medita en la palabra, si usted lo hace así, la palabra apenas llega a tener efecto positivo en la vida. ¿Me entienden, hermanos, esto que estoy diciendo? Yo no sé, nosotros no estamos muy acostumbrados a meditar. La meditación que oímos es la meditación trascendental, o ¿cómo se llama? La meditación de yoga y esas cosas, ¿verdad? Ponga su mente en blanco y diga, y ahí pasan horas, pero es poniendo su mente en blanco. Eso no es meditar bíblicamente, no es poner la mente en blanco, es más bien llenar su mente de la palabra de Dios, hacerla suya. Es necesario, hermanos, que desarrollemos el hábito de meditar constantemente en la palabra para que cumpla su propósito que fue dado para nosotros. Recordemos el mandamiento que se le dio a Josué, el joven Josué, cuando iba a hacerse cargo del pueblo de Dios, sucediendo a Moisés, un joven. Y se le dice en el primer capítulo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Ven la frase otra vez? De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso fue las palabras de Dios a Josué cuando iba a iniciar su tarea. Medite en la palabra de Dios día y de noche y te va a ir bien. Y yo se los digo a todos los jóvenes de aquí también: mediten, lean y mediten en la palabra de Dios y su camino será prosperado. En el sentido bíblico, no en el sentido de... Ahora voy a hablar un poquito más de eso. ¿Qué nos impide la meditación de la palabra de Dios en este tiempo? De la prisa, el corre, ¿verdad? No tengo tiempo. Se levanta uno y empieza la tarea y empieza esto y se va al trabajo y se involucra en el trabajo y usted no tiene ni tiempo de pensar en la palabra de Dios. No saca ese tiempo. Puede ser, aunque esté en la casa, pero usted está con sus tareas ahí en la casa, haciendo, barriendo, cocinando, lo que sea, y la palabra de Dios por allá, ¿verdad? La prisa, la inquietud, la ansiedad de este mundo no favorecen la meditación en la palabra de Dios. Usted se anda pensando en otras cosas. De ahí que en nuestros días mucho del conocimiento de la palabra de Dios sea superficial, hermanos, y afecte superficialmente también nuestras vidas, nuestra conducta. No nos cambia. No, ¿cómo nos va a cambiar si no pensamos en ella? Esa es la razón por la que luego fácilmente los creyentes adoptamos los criterios de la sociedad secularizada en que nosotros estamos viviendo. Muy fácil, porque la palabra de Dios no está en nosotros. Entonces nos invaden otros pensamientos seculares, pensamientos del mundo. Venga, muchacho, muchacha, vamos aquí, vamos acá, fumémonos un cigarrillo, qué vacilón todo esto, vamos. Y usted está, se da como una ovejita ahí, ¿verdad? Así que, hermanos, la meditación de la palabra de Dios
es una gran necesidad de la iglesia del Señor en estos días. La meditación de la palabra de Dios es una gran necesidad para la iglesia, para usted y para mí en estos días. Piensen en eso, mediten esto que estoy diciendo, hermanos. Y ahora vamos a ver el fin de los justos. ¿Cuál es el fin de una persona, un joven justo, una persona justa? Dice, será plantado, será como un árbol plantado junto a aguas, junto a corrientes de aguas. Usted se sabe ese salmo, muchos se lo saben de memoria. Será como árbol plantado junto a aguas, junto a corrientes de aguas. Quizás el salmista aquí estaba pensando en algunas regiones de Israel que se caracterizan por su aridez, por su poca vegetación, por falta de agua, ¿verdad? En esa región. Mario ha ido a Israel, ¿verdad? Y es una zona muchas veces muy árida. Pero en medio de esto, en medio de esa ciudad, algunas veces se encontraban algunos sitios donde aparentemente aparecía vegetación exuberante, una buena vegetación, como, ¿verdad? Hay lugares en Israel donde los árboles crecen bonitos. Eso es debido a las corrientes subterráneas que atravesaban la región, ¿verdad? Si pasa un río ahí por debajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ahí va a haber zonas verdes. Si no pasa el río, es árido, no llueve, de ahí todo es seco, ¿verdad? Todo es seco. Entonces, cuando en esos lugares donde pasaba una corriente ahí por debajo, los árboles podían absorber del suelo húmedo, las sustancias que él necesitaba para mantenerse frondosos, verdes. El salmista veía, entonces, metafóricamente, veía al hombre justo como un árbol de estos, ¿verdad? Que está plantado junto a corrientes de aguas. En otro salmo podemos leer un salmo muy bonito, en el Salmo 92, el justo, dice, florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. ¿Verdad? Aún en la vejez, para los viejitos de aquí, ¿verdad? Nosotros, bueno, algunos ahí, aún en la vejez, dice el Salmo 92, fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Ahí los patriarcas, ¿verdad? Esto es para los patriarcas, ¿verdad? Esta es una buena comparación, hermanos, porque el creyente vivimos en medio de un mundo. ¿Cómo es el mundo en que vivimos nosotros? No hay vida espiritual en este mundo, muy poco. Es seco, es un mundo espiritualmente seco. Y no es difícil imaginar como en un desierto en el que fácilmente se seca cualquier planta, ¿verdad? Un mundo estéril espiritualmente. Usted vive en ese mundo, usted se va a ese mundo, usted se va a secar, porque no hay agüita, no hay nada. De ahí la necesidad, hermanos, de beber, de que usted como cristiano beba constantemente en las corrientes de agua de la palabra de Dios. ¿Ven qué importante, mis hermanos? ¿Ven qué importante es la palabra de Dios? Mes de la Biblia, la palabra de Dios, destacar su importancia. Dice que otra característica de un hombre justo es que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Como vimos, es la persona que se nutre de la palabra de Dios, aplicando sus enseñanzas a su vida, meditando en ella, la que finalmente llevará fruto y su hoja no cae.
Al fin, esto es lo que da sentido, hermanos, a la existencia de un árbol, ¿verdad? ¿Para qué sirve un árbol? Usted siembra un palito estoy pulseando ahí un palito de limón que me crezca otra vez, ¿verdad? Las hormigas las zompopas me lo comen 2 veces, me lo han comido. Pero el propósito de ese palito es yo verlo crecer y que dé limoncitos. Rico limón para la comidita, ¿verdad? Eso es lo que da sentido a un árbol, que dé fruto y produzca bienestar, sombra, produzca, ¿verdad? Es que un árbol es lindísimo y produce muchas cosas. Y debe ser también nuestra meta, hermanos, la meta suya y la mía, producir fruto para Dios y vivir de manera que nuestra vida se pueda decir que nuestras vidas reflejan la grandeza de Dios, nuestro Creador. Para eso fuimos plantados. Ese es el propósito de un cristiano también. Llevar bienestar, llevar fruto para el Señor, como un árbol. Y debemos notar también que dice que ese árbol da fruto a su tiempo. Da fruto ¿a cuándo? A su tiempo. Todos sabemos que cada árbol tiene su tiempo para dar fruto, ¿verdad? No es lo mismo el fruto que da un árbol de limón que da, digamos, ahorita ese árbol de manzanas están buenísimas, ¿verdad? Están cayendo manzanas a este lado, ¿verdad? Yo me las como todos los días. Ese árbol está lleno de fruto, pero él tiene un tiempo. Es su tiempo, está en el tiempo de las manzanas. O uno dice, estamos en el tiempo de los mangos o el tiempo de las etcétera, ¿verdad? Da su fruto a su tiempo. También da su fruto conforme de acuerdo a su especie, ¿verdad? Este árbol la manzana no va a dar naranjas. Él da su fruto de acuerdo a su especie. Así sucede con nosotros los creyentes. Nosotros manifestaremos diferentes frutos en diferentes momentos. Y así es nuestra vida. Si usted se pone a pensar en su vida, ¿qué fruto he dado yo? Bueno, tal vez ahorita no estoy dando nada o muy poco, pero en el pasado di, etcétera, en su tiempo. Habrá ocasiones que su fruto será de labios que confiesen su nombre, como dice Hebreos 13:15. Frutos de labios que confiesan su nombre. Usted se vuelve como le habla a todo el mundo del Señor. Fruto de labios que confiesan a Dios. También puede ser fruto de comunión y edificación. Usted se está llevando muy bien con sus hermanos y hermanas. Usted está en comunión y usted está edificando a otras personas con su vida. Eso lo vemos en Romanos 1:13. También frutos de santificación. Hay ocasiones en que usted siente ese deseo de ser santo, de vivir más santo. Usted piensa, no estoy viviendo tanto en santificación. Yo quiero vivir que mi mente sea santificada, todas mis palabras. Hay frutos también de buenas obras. En Colosenses 1:10 vemos eso. Usted ayuda, usted hace muy buenas obras. Hay otros frutos de justicia y paz en Santiago 3:18, cuando vimos Santiago. Frutos de conocimiento. También usted quiere conocer más de su Señor. Usted quiere conocer más a Jesús. Y por supuesto, lo más importante, frutos de un carácter como de Cristo. Yo quiero tener ese carácter de Cristo, fruto de carácter de Cristo. Y todo lo que hace prosperará, dice el salmista. Y algunos pensarán, uy, qué bueno, todo. Dice que si yo soy así, todo lo que hago prosperará. Qué bueno. Mucha plata, y piensan ya en otras cosas, ¿verdad? Pero como vimos, esta no es la prosperidad como la conoce el mundo.
y todo lo que hace prosperará, dice, pero esta no es la prosperidad que conoce el mundo. Es verdad, y eso yo puedo decirlo con mi propia vida, es verdad que el creyente que vive bajo los principios éticos de la ley de Dios, como, ¿verdad?, un cristiano que es trabajador, es esforzado en su trabajo, es honesto en su trabajo, en sus negocios, tiene confianza en Dios, ¿verdad?, en medio de su trabajo y todo eso, tiene confianza y persevera, es perseverante, es optimista, es un empleado o una empleada o un emprendedor, ¿verdad?, que tiene esas características. Es muy posible, hermanos, que va a tener muchas posibilidades de prosperar en su trabajo, su negocio. Si usted es una persona trabajadora, un hombre honesto, un hombre que vive bajo los principios de Dios, es muy posible que le vaya bien, es muy posible. Pero el énfasis aquí, el salmista en este salmo, está en otro tipo de prosperidad. No olvidemos, hermanos, que a los ojos de Dios, mucho más importante que los logros temporales está el desarrollar el carácter de sus hijos para que se parezcan más al modelo que encontramos en Jesucristo. A Dios le interesa más eso, que usted desarrolle ese carácter como el de Cristo. Le interesa más eso que las otras cosas temporales, que son temporales. A Dios le interesa que usted se desarrolle como un hijo de Dios. El apóstol Pablo se refirió a esto cuando decía que la adversidad y el sufrimiento que podemos atravesar en esta vida presente pueden hacerlo a usted prosperar en la formación de su carácter maduro, que es lo que realmente le agrada a Dios, que usted madure, que usted sea un cristiano maduro, que usted lo alabe, le adore en cualquier circunstancia. Vean lo que dice Pablo en Romanos 5:3-5. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Hermanos, no olvidemos que en último término, lo realmente importante y en lo que debemos prosperar es en la obra que Dios está realizando en nosotros. Porque esto es ese carácter, es la obra que Dios está haciendo en nosotros, es lo que nos va a acompañar por toda la eternidad. Bien hecho, y ¿cómo es que dice Jesús? Bien, buen siervo, entra en el gozo del Señor. Esa es la meta, hermanos. No es, vea, Señor, tengo millones allá y casas y carros y todo eso. Eso no es nada, hermanos. Eso no le interesa al Señor. Es un carácter. Este hombre se parece a mi hijo Jesucristo. Esta mujer. Esto lo va a acompañar por la eternidad, mientras que lo demás, ¿qué es lo que se preocupa a todo el mundo? Carros y eso, lo dejaremos en este mundo. Eso lo vamos a dejar, casas, carros, ropa, todo. Pero el carácter de Cristo, el hombre de Dios, es lo que va a permanecer para siempre. Hermanos, hasta aquí voy a llegar. Después vamos a ver lo que es el hombre malo, ¿verdad? Pero me gusta esta parte
Que Dios le bendiga, que Dios nos ayude a pensar en este salmo, a meditar en la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Tu palabra es preciosa, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender esto. El consejo tuyo, Señor, debe ser nuestra delicia. Padre, ayúdanos a meditar en tu palabra, a leer tu palabra, a guardarla en nuestro corazón y en nuestra mente, que sea parte de nuestra vida, Señor, como el alimento, los alimentos que ingerimos, Señor. Que así sea tu palabra en nuestras vidas. Bendice a los jóvenes de la iglesia, Señor. Ayúdanos a todos a escoger nuestros compañeros, nuestros amigos, Señor, que sean personas que nos edifiquen, que nos ayuden a crecer en ti, Señor, y no más bien que nos desvíen del camino. Padre, muchas gracias. Bendice esta iglesia, bendice a todos mis hermanos y hermanas, bendice a la Iglesia Universal, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a